Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos la clase de este mes de octubre del Renacer Físico y la clase de hoy es una introducción al propósito existencial. Esto es el propósito personal que uno se siente impulsado a desarrollar en esta vida. Otra forma de entender este propósito es el título que le hemos dado a la clase, Mi lugar en el mundo. Y nos surge esa pregunta, ¿no? Y es un poco la que vamos a intentar acercarnos, al menos, que es cómo encontramos nuestro lugar en el mundo o qué aspectos hay alrededor de esta cuestión, ¿no? Y como introducción hoy vamos a explorar algunos aspectos que se suelen interponer en que uno o bien encuentre su lugar o que aunque se sepa, aunque uno sepa cuál es su sitio, cuál es su propósito, uno decida apearse y no emprenderlo. ¿Qué nos puede conducir a rechazar nuestro propósito básico de existencia? Hoy veremos que muchas veces lo que se interpone es el miedo a la soledad y el deseo de encajar. Aquí estamos hablando entonces de la dualidad, rechazo, aversión y deseo. Rechazo la idea, el sentimiento, rechazo la experiencia que resulta de la soledad y deseo, en este caso, de encajar, de formar parte de o ser parte de. ¿Por qué vamos a hablar de esto para introducir un concepto, entre comillas, sobre mi lugar en el mundo o el propósito de nuestra existencia? Es muy sencillo, ¿no? Hemos visto en clases anteriores algunas de las estrategias más comunes que utilizamos para no avanzar, para impedir el cambio. Las llamamos resistencias y dentro de estas las más habituales son las excusas. Una de estas excusas de las que aún no hemos hablado es precisamente esta, la que vamos a ver hoy, que es la de no querer alterar el orden a nuestro alrededor. Esto es, por ejemplo, no puedo cambiar, o no puedo hacer esto, o no puedo tomar esta decisión que siento desde lo más profundo de mi corazón, y es lo que realmente anhelo hacer porque tengo miedo a crear un conflicto, por ejemplo, en la familia, o tengo miedo de dejar de formar parte de lo que sea, por ejemplo. Si hiciera esto, si siguiera este camino, mi familia no lo entendería, o se opondría, o me dejaría de hablar, etcétera. Es decir, estamos hablando de un miedo a una consecuencia que nos viene desde fuera, desde el exterior, de que nuestra decisión altere el orden, vamos a decir, habitual o común que tenemos en torno a nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a examinar estas resistencias muy comunes, trampas en las que es fácil caer, pero antes de profundizar en la materia, vamos a comenzar creando el espacio apropiado, la disposición adecuada. Vamos a comenzar volviendo a nosotros, como hacemos cada clase. Entonces, para comenzar, cierra tus ojos, revisa por unos instantes tu postura, que la columna esté recta, pero a la vez la postura de tu cuerpo esté siempre relajada. Y por unos momentos deja ir cualquier preocupación. Todos tus proyectos, tus responsabilidades, cualquier tensión que hayas podido albergar en tu día, dentro de ti, en tu mente, en tu cuerpo. Y observa todo eso como si fueran meras nubes en el cielo de tu mente. Nubes que van pasando y saliendo de tu campo de visión interna, desapareciendo hacia la parte izquierda de tu mente.
Esas nubes formadas por todo lo que tengo que hacer, lo que aún me falta por hacer, los asuntos que me preocupan, los proyectos. Contempla todas esas nubes yendo hacia tu izquierda y desapareciendo. Ahora lleva tu conciencia a la respiración. Coloca tus sentidos a la entrada de las fosas nasales y sin intentar controlarla, observa el flujo ininterrumpido de aire entrando y saliendo de ti. Simplemente observa las sensaciones que produce el aire al entrar y salir por tus fosas nasales. Simplemente. Después puedes seguir el recorrido del aire al inhalar como entra por tus fosas nasales, desciende por tu garganta hasta tus pulmones y acompañar el camino inverso en la exhalación desde los pulmones hacia arriba, fuera de tu cuerpo. Sin tensión, una alerta distendida, relajada. Observa ese flujo de entrada y salida. Decían los antiguos que cada vez que respiras se trata de Dios haciéndote una visita. Cada vez que inhalas es Dios entrando en ti. Cada vez que exhalas es Dios sacando de ti lo que no necesitas. Y poco a poco desciende tu atención ahora al espacio al interior de tu pecho, en el centro mismo. Y percibe, siente ahora como si el aire entrara y saliera directamente por el centro de tu pecho. Toma así varias respiraciones y poco a poco retira tus sentidos de la respiración y simplemente descansa en el espacio, en la quietud silenciosa, en el centro de tu pecho, en el corazón. Y mientras
permaneces en este estado, aun con los ojos cerrados, escucha el siguiente texto de Jiddu Krishnamurti. ¿Quieres saber el verdadero propósito de la vida? Has leído muchos filósofos y buscado muchos maestros. Unos dicen esto, otros dicen aquello. Y tú quieres conocer la verdad. Ahora, ¿tú quieres conocer la verdad de lo que dicen o la verdad de tu propia indagación? Ver lo falso como falso y la verdad en lo falso y la verdad en la verdad no es fácil. Para percibirlo con claridad, debe haber libertad del deseo, el cual retuerce y condiciona la mente. Estás tan ansioso de encontrar el auténtico significado de la vida que tu propia ansia se convierte en un obstáculo al entendimiento de tu propia indagación. Debes ser capaz de averiguar por ti mismo qué hay de verdad en todas estas afirmaciones. Tu mente debe ser capaz de una percepción directa. Si no es así, tu mente se perderá en la jungla de ideas, opiniones, creencias. Si tu mente no tiene la capacidad de ver lo que es verdad, serás como una hoja llevada por el viento. Así que lo importante no son las conclusiones y afirmaciones de otros, quienes quiera que sean, sino que tú tengas visión de lo que es verdad. Esto es lo más esencial. Poco a poco vamos regresando, manteniendo ese estado de apertura, de escucha interior. Perdonad. Vamos volviendo y abriendo los ojos. Es importante esto que acaba de comentar Krishnamurti, porque al final la auténtica indagación es la que uno debe llevar a cabo. Y mis conclusiones, las conclusiones de cualquier otro, las afirmaciones, incluso de los textos antiguos, han de ser pasadas e investigadas por la propia experiencia, por la propia indagación. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra visión, nuestra sabiduría, a través de la cual podamos analizar y examinar la naturaleza de la realidad, que es de lo que se trata todo esto, de este camino de liberación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a introducir la clase. Hoy además tenemos algunas preguntas para el final, que dejaremos un poquito para el final y llegaremos hasta donde podamos. Hablamos entonces del propósito de existencia y hablamos de mi lugar en el mundo. Empezaremos diciendo que todos tenemos una voz en el sentido amplio, no de las palabras. Una voz, una expresión que importa. Todos tenemos algo que expresar, que dar, que dejar en el mundo, que compartir. Hay un espacio para cada uno de nosotros, aquel en el que podemos expresar todo lo que somos. Nuestros dones, capacidades, un espacio donde nuestras habilidades y nuestra experiencia vital puede brillar y dejar una marca, una huella. Pero es habitual que las resistencias internas nos lo impidan. Bueno, el primer impedimento en realidad sería o es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Ya lo hemos hablado, ¿no? Pero hablaremos de él prácticamente en todas las clases. La falta absoluta de conocimiento sobre quién somos, qué sentimos, qué nos mueve,
¿Qué impulsos auténticos emergen de nosotros? En general, esta es la causa número uno de no saber cuál es nuestro propósito de existencia. Simplemente lo ignoramos. No disponemos del suficiente autoconocimiento como para comprender dónde está nuestro sitio o dónde podemos expresarnos. Entonces, la ignorancia en realidad es la primera causa de no saber cuál es nuestro propósito. Pero uno, bueno, poco a poco vamos dando pasos hacia nosotros mismos, uno emprende el camino del autoconocimiento, empezamos a estar más en contacto con esos impulsos, con esa voz interna, y vamos aprendiendo algo muy importante, a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Nos hacemos sensibles a lo que pasa dentro de nosotros, a lo que nos mueve de verdad. Y entonces vemos un posible lugar para nosotros. Ah, pues a lo mejor aquí me puedo expresar, o a lo mejor aquí puedo dar lo mejor de mí. Aquí, en este punto, mm, ya hemos atravesado parte de esa barrera de ignorancia, ¿no? Y es aquí, en este punto, donde surgen las resistencias internas. Si pensamos en nosotros cuando éramos más jóvenes, de 20, 30, 40 años, cada uno que se coloque en esa edad temprana, y piensa o reflexiona en ese tiempo, si sé qué es lo que he venido a hacer en esta vida, da igual lo que se ponga por delante, que hacia allí voy, ¿no? Esa parte más inocente de nosotros puede pensar eso. Pero en la práctica no resulta tan sencillo. Primero porque vivimos en una cultura, en sociedades, para mí este es uno de los grandes problemas, donde a las personas no se les acompaña ni facilita a que puedan desarrollar todo su potencial y dónde aplicarlo, sino que a través de la competencia y la comparación, que para mí son dos absolutos cánceres para la humanidad, es fácil perderse. Uno se puede perder fácilmente. Entonces no es tan fácil en la práctica. Supongamos que uno ve con claridad hacia dónde debe dirigirse. ¿Dónde? ¿En qué lugar su voz va a tener un mayor impacto, beneficioso para el mundo? Y entonces emergen las resistencias internas. Hemos visto algunas de las más comunes, ¿no? No tengo tiempo, estoy demasiado cansado, demasiado ocupado, soy demasiado viejo o demasiado joven, no me lo puedo permitir. Son algunas de las que hemos visto, ¿no? Un arsenal de excusas que habitualmente operan de dos maneras respecto al tema que nos ocupa. Uno, o no nos dejan ver cuál es nuestro lugar, o nos impiden dar el paso que necesitamos dar para ocupar nuestro lugar. Y hoy vamos a hablar de algunas de estas resistencias. De hecho, una de ellas la podemos considerar entre las resistencias internas más importantes, y es la resistencia interna a avanzar por miedo a quedarse solo. Podríamos llamar a esto resistencia 1, porque en realidad todo lo que vamos a hablar hoy está de alguna manera interconectado. Tenemos una variante de este miedo a quedarnos solos, a quedarse solo, a la que podemos llamar resistencia 2, para entendernos, que sería el miedo a crear conflictos, como en el ejemplo de antes, en la familia, pero puede ser en cualquier ámbito, en un grupo de amistades o en el trabajo. Y luego otra que deriva de estas dos, resistencia 3, llamémosla, que es el miedo a no encajar. Tenemos entonces una única resistencia interna que se manifiesta de varias maneras. El miedo a quedarnos solos, el miedo a crear conflictos o alterar el orden externo y el miedo a no encajar. Y por esta resistencia interna, por ejemplo, por no contrariar al padre, uno renuncia a perseguir su sueño más profundo, o por seguir formando parte de una comunidad, o de un grupo, o de una clase social, por ejemplo, de lo que sea, uno pierde su voz
y comienza a expresarse de formas que no le representan. Recuerda que tu voz, lo que expresas, lo que das, lo que compartes, lo que dejas en el mundo, sería como la práctica que tenemos en este módulo de Renacer Físico, en el que meditamos activamente, ¿no?, mientras caminamos. El camino de retorno se llama la meditación. Así, ¿no? De esa misma manera que en la meditación, igual que cuando uno camina, deja una huella atrás de sí, cada acción que realizamos, cada decisión tomada, cada palabra expresada, deja una huella. Es importante recordar esto, que no somos seres aislados. Por poner un ejemplo extremo, tu manera de respirar influye en mí. Te puedes preguntar, ¿y esto cómo es posible? No tiene sentido. Pero si lo miramos desde un nivel profundo, vemos esa ilusión del aislamiento. Porque tu manera de respirar influye en tu manera de ver la vida. Puede ser superficial o profunda, tranquila y calmada o acelerada y rápida. La manera de respirar influye en la manera en que ves el mundo. Y tu manera de ver la vida influye en tus pensamientos. Y estos influyen en tus emociones, los cuales todo esto sumado influye en tus acciones, lo que influye, asimismo, en todas las personas que te rodean. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el acto más insignificante tiene una influencia sobre todos los demás seres a tu alrededor. No estamos aislados. Si vamos a un nivel todavía aún más profundo, podemos hablar del alma humana, de que cada uno de nosotros es una célula de un gran organismo a la que podemos definir como el alma de la humanidad, ¿no? Y como célula de ese gran organismo, la participación de cada uno es esencial. Formas parte de la humanidad y como tal tienes un rol que cumplir, un papel que tomar, un espacio que ocupar, un lugar en el que eres necesario. Lo repito, un lugar en el que eres necesario. Eso es el lugar propio en el mundo. Es allí donde tu voz puede expresarse con mayor riqueza. Y de nuevo, entiende que cuando digo voz no me refiero a las palabras, sino a todo, a lo que eres. Allí donde tú te puedes expresar y ser con mayor riqueza, con mayor libertad, con mayor creatividad y sobre todo con un mayor impacto. Allí donde las huellas que dejan tus actos se vuelven más beneficiosas, intensas y duraderas. Por tanto, puedes ver que descubrir este espacio o lugar, que encontrar nuestra voz, nuestra expresión, es un tema importante, ¿no? Y es un tema que muchos seres humanos aparcan y no contemplan la mayor parte de sus vidas, absorbidos por las responsabilidades, por las cargas, las obligaciones, o quizá por el cansancio o los recursos económicos, como veíamos antes. Ni siquiera nos damos cuenta de que estamos abandonando ese camino. O ni siquiera contemplamos que hay alternativas. Esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si contemplamos a dónde se dedican los esfuerzos generales de las personas, preguntamos, ¿estamos aquí para conseguir una hipoteca? ¿Para conseguir un ascenso en mi trabajo? Por ejemplo. ¿O hay algo más? Y todos en el fondo todos sabemos que hay algo más. Y en esa parte de descubrimiento de que hay algo más es donde surgen estas resistencias internas que surgen para cortarnos el paso. Hablábamos entonces de tres aspectos. El miedo a quedarnos solos, el miedo a alterar el orden externo, a crear un problema, un conflicto, y el miedo a no encajar. Y todas estas resistencias, si las ves, están entrelazadas, tienen relación entre ellas. Bueno, es un tema amplio, así que, bueno,
llegaremos hasta donde podamos, lo continuaremos después en otras clases. Y antes de entrar en el aspecto de la soledad en concreto, que creo que es un tema muy importante, lo que definíamos como el miedo a quedarnos solos, vamos a introducir hoy esta clase con la variante de encajar, el formar parte de. Qué importante es comprender esto y cuánto sufrimiento nos crea, nos genera el no comprenderlo. ¿Qué es encajar? Lo primero es que uno puede decir que no hay nada de malo con querer encajar. Incluso puedes argumentar que es algo humano. Deseamos encajar, anhelamos formar parte de algo, algo que nos dé cierto sentido de identidad, ¿no? Como cuando uno se presenta y dice, soy abogado. En realidad lo que está diciendo es, formo parte de la familia de abogados. O soy panadero, del clan de los panaderos de toda la vida. Da igual, el formar parte de algo, en apariencia mayor que nosotros mismos, nos aporta identidad. Añade algo con lo que endulzar nuestra identidad. Es decir, ya no eres solo fulanito de tal, no, ahora eres fulanito de tal, abogado del bufete de abogados, como se llame. Ya estoy añadiendo cierta sustancia a mi persona, una sustancia que me hace sentir bien y que por otra parte me da seguridad. Ya no estoy yo solo en un mundo desangelado de miles de personas que se cruzan por la calle, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No, ahora tengo un lugar al que ir, donde sentirme escuchado, reconocido, respaldado. Ojo, que eso está muy bien. Si ese fuera el caso, entonces fulanito de tal habría encontrado un lugar donde expresarse, donde dar lo mejor de sí. Y en ese caso, el encaje es perfecto, es beneficioso, aporta algo al mundo, se puede expresar, etc. Pero, ¿qué ocurre si fulanito de tal ha hecho la carrera de abogacía porque se vio obligado? Porque era tradición familiar. Y se hizo abogado por presión. Y luego siguió siéndolo por mantener una familia. Y luego se vio en el lecho de muerte sin más tiempo a su disposición para hacer cualquier otra cosa. Cuando él lo que quería haber sido era, no sé, pintor o electricista, lo que sea. No, no importa. Hay un cuento de este escritor, creo que era ruso, Chekhov, donde un personaje, uno de los personajes principales, además era juez, se da cuenta al final, en el lecho de muerte, que ha malgastado su vida. Recuerdo que es un cuento que le cambió la vida al doctor Dyer, a Wayne Dyer. Lo tomó como uno de sus principios de vida, ¿no? Él decía, no te mueras con la música aún dentro de ti, sin un propósito, sintiendo que tu vida no ha merecido la pena. Entonces, no importa dónde sea que tu corazón te impulsa a ir, no importa lo que hagas en sí, eso no importa. Lo que importa es ir, es seguir ese impulso interior, atravesar esas resistencias. Entonces, la pregunta que estamos intentando analizar es qué ocurre cuando estamos en un lugar que no nos corresponde, porque ya sabemos por qué deseamos encajar, ¿no? Porque deseamos añadir algo a nuestra identidad, porque deseamos seguridad. Pero ¿qué ocurre cuando perseguimos una vocación que no es la nuestra? Cuando luchamos por un sueño que era el de mi padre o el de mi abuelo, o incluso más atrás en el tiempo, pero no el mío. O, y ya vamos aterrizando al tema que nos ocupa, ¿qué sucede cuando sigo un camino con la simple intención de encajar y formar parte de? Recuerda la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es encajar? Encajar lo definimos como el deseo de formar parte de algo mayor que nosotros, aparentemente, y nos aporta un sentido de identidad y también seguridad. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando queremos encajar? Existen tres vías.
distintas en las que nuestro deseo de encajar, se expresa después. Uno quiere encajar, uno hace todo lo posible por encajar, por encontrar ese encaje, por formar parte de algo. Y esto genera, digámoslo así, varios escenarios posibles, ¿no? En el primer escenario, para encajar, nos vemos obligados a aparentar. Ese sería el primer escenario. Esto es, a ser lo que no somos. En el segundo escenario, es peor aún, para encajar nos esforzamos en ser lo que no somos. No nos conformamos con aparentar, sino que ponemos todo nuestro esfuerzo por convertirnos en aquello de lo que queremos formar parte. Y el tercer escenario, tan horrible como el segundo, podemos decirlo así, es aquel en el que nos autoconvencemos de que eso es lo que somos. Esos serían los tres escenarios. Aparentamos ser lo que no somos, nos esforzamos en ser lo que no somos, o nos autoconvencemos de que eso es lo que somos. Y la consecuencia directa de estos tres escenarios es siempre el mismo: el sufrimiento. En realidad, perdonad. En realidad nadie lo hace por sufrir. Nadie busca formar parte de algo queriendo sufrir, sino que busca formar parte de algo, un espacio en el que ser feliz. Pero en vez de felicidad, lo que encontramos, lo que nos topamos de frente es sufrimiento. Me recuerda un verso que leí el otro día de Shantideva, que viene un poco al caso. Lo voy a buscar un segundito. Estoy con el libro Bodhisattva Charyavatara. Que dice: desean escapar del sufrimiento, pero de hecho los seres se precipitan hacia él. Aspiran a la felicidad, pero en su ignorancia la destruyen como si fuera su enemigo. La consecuencia directa del deseo y el esfuerzo por encajar, por formar parte de un grupo, comunidad, núcleo familiar, en el que no está nuestro espacio, en el que no nos podemos desarrollar, ni expresar, ni ser en mayúsculas, la consecuencia directa es que uno se pierde a sí mismo. Y cuando uno está perdido, sufre. Deseamos escapar del sufrimiento, como dice Shantideva, pero en realidad lo que estamos haciendo es precipitándonos hacia él. Piensa en qué áreas de tu vida estás intentando encajar. Esto es, áreas en las que tienes que aparentar, o te esfuerzas en ser algo que no eres, o donde te autoconvences en ser ese algo. Esto forma parte del juego humano. Por lo que, bueno, si descubres que te estás esforzando en encajar en determinadas áreas de tu vida, no te sientas mal. Es humano, forma parte de ese juego. Y el reconocimiento de esto es simplemente doloroso. Recuerdo en mi adolescencia tardía, tendría alrededor de unos 18 años, y recuerdo que mi corazón me decía: Héctor, es por aquí. Y yo tenía un gran sentimiento de soledad. Eso que vamos a dejar un poquito aparcado en esta clase, pero que está ahí de fondo. Y yo tenía ese sentimiento y decidí que por allí no era. Que tenía que ser por el camino que todos los demás recorrían.
En esa época, que duró 6, 7 meses, quizá un poco más, pasé por los 3 escenarios. Así que es posible que te encuentras que estás pasando por los 3 escenarios o que has pasado por ellos a la vez, ¿no? Aparenté ser quien no era, me autoconvencí y me esforcé por ser esa otra cosa. Tuve la suerte que mientras yo mismo hablaba y observaba mi comportamiento, pues por dentro pensaba, no me estoy creyendo nada de lo que estoy diciendo ni de lo que estoy haciendo. Y cuando está esa voz interna, la voz interna se hace escuchar, ¿no? Entonces, después de unos meses, para mí se hizo imperioso, vital, el soltar ese deseo de encajar. Y si uno se pregunta si este tipo de decisiones es fácil, bueno, lo es y no lo es. Me explico. En mi situación, para alguien que lo viera desde fuera, podría pensar que fue increíblemente difícil. ¿Por qué? Porque corté con absolutamente todas mis amistades de aquel entonces. Me quedaron una o dos, no más. Pasé de querer encajar a quedarme completamente solo. Y puede parecer una decisión difícil, pero fue lo más fácil que he tenido que hacer en la vida. Porque cuando comprendes, cuando reconoces con todo tu ser que no estás donde debes estar, la decisión se toma sola. Lo difícil es el periodo que nos toma reconocerlo. Entonces, si descubres que en tu vida estás pasando por estos escenarios, está muy bien, porque podemos reconocerlos y podemos dejar de, digamos, soltar nuestra energía o verter nuestra energía en lugares y acontecimientos que no nos nutren y que no son el espacio donde realmente nos podemos desarrollar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir explorando y analizando estos 3 escenarios, ¿no? Es importante verlos en profundidad porque, como decíamos, es un comportamiento muy humano en el que podemos caer y generarnos una gran fuente de sufrimiento. Es preciso comprender que para cumplir este deseo de encajar, uno se ve obligado a adoptar ciertas cosas, ¿no? La primera cosa es un punto de vista, unas creencias concretas, una manera de ver la vida concreta. ¿En base a qué? En base al tipo de grupo del que uno desea formar parte y las personas que lo conforman. Entonces, tu realidad, tus conversaciones y, en última instancia, tus acciones se van a adaptar a la realidad de ese grupo del que quieres formar parte. Podemos poner un millón de ejemplos. En lo laboral podemos hablar de profesiones, de clases sociales, de lo que sea. Uno muy sencillo, muy básico, por ejemplo, es, ya que hablaba antes de las amistades, la socialización con las amistades, ¿no? Vamos a aterrizar el ejemplo de algo muy llano, las relaciones de amistad. Normalmente, cuando socializamos, a nivel general, esto es importante, estoy hablando de la norma, de lo que ocurre en el ámbito mayoritario de relaciones, teniendo en cuenta que este tipo de personas y grupos se relacionan desde la inconsciencia, ¿vale? Entonces, a nivel general, la realidad de las personas es que el socializar pues, sucede en los bares o cafeterías o restaurantes, pubs, lo que sea. Y la relación, ese intercambio de relación, gira en torno a dos factores esenciales, que son la bebida y la comida. El exceso de bebida, ya de por sí una sustancia intoxicante, y de comida en la que habitualmente pues, tomamos alimentos que no forman parte de nuestra dieta y a los que no estamos acostumbrados. Es decir, nos salimos de nuestro patrón de acción habitual, ¿no? Este tipo de socialización es el más común de todos, ¿no? Habrá grupos de otro tipo, los que se van de excursiones a la montaña, los que juegan al ajedrez, no sé, pero en general la norma, lo que está aceptado
es que las personas se reúnan en torno a la comida y a la bebida. Una de las pautas que dio Buda para recorrer el camino del despertar y la liberación de manera seria, ¿vale?, es no tomes ninguna acción que dañe tanto a otras personas como a ti misma. En este caso, por ejemplo, el alcohol, por mucho que esté aceptado y que de vez en cuando salga un estudio de no sé quién diciendo que un vasito de esto, de aquello es bueno para la salud, lo cierto es que es una sustancia intoxicante. Es decir, que altera el estado de conciencia y que, como sustancia intoxicante, puede generar una adicción. Un vasito hoy, vasito toda la semana, ¿por qué no? Es bueno para la salud, ¿verdad? Pues de aquí a unas semanas yo ya no puedo pasar sin mi vasito de vino o lo que sea. Es decir, he generado una adicción. Y una de las principales causas de sufrimiento es la dualidad deseo-aversión. Cada vez que yo me apego a algo, cada vez que yo genero un patrón adictivo en mi vida, estoy, digamos, volcando patrones de inconsciencia sobre mí, patrones de sufrimiento. Si yo genero una adicción a algo, en este caso es el vino, pero puede ser cualquier otra cosa. Entiende que esto es solo un ejemplo. Si genero una adicción, estoy generando en mí una pauta de sufrimiento. Y lo mismo con cualquier otra sustancia adictiva o comportamiento. Bueno, esta pauta de Buda, hablaremos muchas veces de ella, porque las acciones que son nocivas para otros y para uno mismo forman parte habitual de nuestra vida. Incluso aunque no sepamos que muchas de esas acciones nos están dañando, ¿no? Pero volviendo al ejemplo, entonces supongamos que te has relacionado toda la vida con una serie de personas, quizá con las que creciste o conoces desde hace muchos años, y para seguir relacionándote con estas personas has de adaptarte. ¿Y qué ocurre? Que en esta adaptación muchas veces uno cae en acciones y comportamientos que ni son habituales, ni te gustan, ni los quieres para ti ni para tu vida. Pero por encajar, uno lo hace. Uno prueba esas pautas de comportamiento con el peligro de generar una adicción por querer formar parte, por sentirnos incluidos. Podemos ver entonces que es importante estar alerta y observar en qué comportamientos de mi vida cotidiana estoy cayendo en una adaptación. Y puedes preguntar, ¿pero y todo esto a qué viene? Porque si yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde, estoy formando parte de espacios en los que yo no me puedo expresar. Seguiremos hablando luego de esto, ¿no? Pero si yo estoy ocupando un lugar que no es el mío, entonces sé a ciencia cierta que no es mi lugar. Es decir, que mi lugar está vacío y no lo estoy ocupando. Por eso es importante saber en qué aspectos o de qué manera en mi vida estoy teniendo este tipo de compromisos con la vida. Entonces, la primera cosa que ocurre cuando deseamos encajar, adoptamos aspectos que no forman parte de uno. Ideas, creencias, opiniones, comportamientos. Y tenemos un hecho innegable, y es que uno deja de seguir sus impulsos internos, deja de escucharse, deja de ser. Nos ponemos una máscara y actuamos como si fuéramos otra persona. Que esta sería la segunda cosa, el aparentar. Que lo podemos definir como el mal menor. Aparentamos ser otra persona, pero por lo general esto solo dura un tiempo. Hay personas que lo aparentan toda la vida y eso es muy triste, pero en general, como decía, cuando uno solo intenta aparentar, cuando ese es el único aspecto, internamente sabes que ese no es tu lugar. No estás donde la vida te llama. No estás en el lugar donde de algún modo te sientes realmente atraído. No estás en tu sitio y lo sabes. Entonces puedes aparentar durante un tiempo, pero luego
has de afrontar esa realidad. Ese no soy yo. Yo no quiero hacer esto, ni aquello, ni lo de más allá. Y llega un punto en que el impulso interno es tan fuerte que uno simplemente se aleja de ese espacio y decide que es mejor para su vida, pues, que esas personas, quienes sean, pueden ser amistades, relaciones, lo que sea, se alejen, que se pierdan. O así piensa la mente, que en la vida nada se pierde, ¿no? Pero la mente piensa que sí. La cuestión es que uno decide que es mejor seguir el camino por otro lado que seguir aparentando. Y en ese paso, uno empieza a entrar en contacto con su propia voz. Uno empieza a escuchar. Esto no es lo que quiero. Y ahí emerge la pregunta, ¿qué es lo que quiero realmente? De nuevo, hay personas que tristemente a lo largo de toda su vida nunca se plantean esta pregunta, ¿no? Y es esencial, al menos como una forma de desarrollar la sensibilidad, la escucha interna. ¿Qué es lo que quiero de verdad? No mañana, no dentro de 10 años, no, ahora, en este instante. Y de este mal menor, que es aparentar, tenemos el otro escenario que hablábamos antes, donde ya entramos en una zona de más peligro, por así decirlo, que es el esfuerzo. Nos esforzamos por encajar. Y cuando en cualquier cosa introducimos la variante del esfuerzo, tenemos que saber que estamos introduciendo energía. Entonces, si yo deseo encajar en un lugar, en un espacio, creyendo que ese es mi espacio, creyendo que ahí puedo desarrollar mi propósito, en un grupo, en una comunidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un espacio que no está alineado con lo que somos. Y si te surge la pregunta, ¿qué somos? Vamos a responderla. Somos alguien que está empezando a abrir los ojos. Si estás aquí escuchando esto, es porque en algún punto de tu vida iniciaste el camino consciente a despertar. Eso es quien somos. Estamos despertando. Somos seres despertando. Entonces, en ese espacio, allí no estamos representados. En ese espacio no nos podemos expresar, ni desarrollar, ni ser. Pero nos esforzamos por meternos allí con calzador. Este factor de energía hace que ya no se trate solo de aparentar, ya no aparento, sino que pongo todo de mi parte para convertirme en esa otra persona, que encaje de manera adecuada con ese lugar o ambiente. Si volvemos al ejemplo tonto, por así decirlo, sencillo, del caso de la bebida, si el grupo donde deseo formar parte o donde deseo encajar es un grupo en el que beben y yo no, por ejemplo, recuerda que es un ejemplo. Pues en la ocasión número 50, cuando yo siento que me están empezando a dar de lado, cuando me empiezo a sentir separado de esas personas, a sentir que realmente los nexos en común entre nosotros son muy débiles, ¿qué ocurre? Cuando me esfuerzo por formar parte. Ocurre que me convierto en el bebedor más salvaje de todos, por decirlo de algún modo. Y usamos este ejemplo porque es un ejemplo real, ¿no? Pero podemos poner muchos otros, en cualquier ámbito. Hablamos del ámbito de las drogas, pero puede ser el trabajo, puede ser el ámbito del tabaco, mucho más leve, o de los videojuegos hoy en día, por ejemplo, o los niños, por ejemplo, con el uso del teléfono móvil, o el ámbito de la obsesión con la apariencia física, o en el ámbito del sexo. Es decir, podemos extrapolar estos ejemplos de donde yo deseo encajar y desarrollarme a cualquier otro ámbito, a cualquier otro espacio. Todo lugar que no te corresponde, porque tu impulso interno te llama y tira de ti en otra dirección. A eso nos estamos refiriendo. Pero por determinadas causas y razones, uno se empeña en ocupar ese espacio. De nuevo, insisto,
un espacio que no te corresponde. Tu sitio está en otro lugar y lo sabes internamente. Al ocupar ese espacio, actúas y eres como alguien que no eres tú, en mayúsculas. Por lo tanto, da igual de lo que estemos hablando, da igual el ámbito, eso es lo que sucede. Te pierdes en un espacio que no es el tuyo. He nombrado unos pocos, pero se te pueden ocurrir 1000 más. Como por ejemplo, lo que decíamos, encajar en un empleo o en un trabajo, en una carrera de vida, en un proyecto de vida que no es el tuyo. Entonces, ¿qué pasa con el factor energía, con el factor esfuerzo? Estamos abrazando ese camino que no es el nuestro. Lo abrazamos y luchamos por él. Damos todo lo mejor que tenemos en nosotros por convertirnos en esa otra persona, por seguir ese camino que no nos corresponde. Consecuencia, nos va a resultar mucho más difícil salir de esa situación, de esa adaptación. Y tenemos un aspecto más en respecto a este encajar, que sería el autoconvencimiento. Depende de la fuerza de este convencimiento, es decir, de lo débil o fuertemente que uno intente convencerse a sí mismo de que eso está bien, relacionarme con esas personas y emborracharme cada vez que las veo, está perfecto, o que este trabajo, que es la tradición familiar, que siguió mi abuelo y mi padre, está claro que debe ser el mío, es decir, en base a la fuerza de ese convencimiento, así será la fuerza de mi adaptación. Si miras a tu alrededor, no importa dónde, allá donde mires, vas a encontrar personas, alguien que está haciendo algún tipo de compromiso, de negociación con la vida. Creemos que podemos negociar con la vida, autoconvenciéndonos de que somos alguien que no somos. Por ejemplo, cuando yo vivo en una zona donde hay muchos jóvenes universitarios. Cuando miro a la gente joven que viene aquí a la universidad y las observo, me centro no tanto en escuchar, sino en sus rostros, y no porque estén fumando droga o bebiendo, gritando o estas cosas. No. Veo que en esa vida que llevan no están ellos. Veo que hay una parte importante de ellos que no sale, que está oculta, que no se permiten enseñar, que no lo dejan ver a nadie. Eso es llevar una máscara. Por mucho que este aspecto, las máscaras, lo veremos en profundidad en el renacer mental, ya en este primer módulo debemos tomar contacto con lo fundamental, con lo esencial que es ser consciente de si mi vida está siendo una expresión fiel y real de mí mismo. Me estoy dejando ver. Cuando hablo con otra persona, ¿estoy yo allí? ¿Me permito expresarme y mostrar quién soy? ¿O me guardo quién soy? ¿Me escondo? ¿O negocio con la vida? Me autoconvenzo de que por formar parte de un círculo con otras personas, donde creo que me puedo desarrollar, donde creo que puedo ser, es un sinsentido, que está bien no mostrar quién soy realmente. Esta es una cuestión importante que se nos plantea en las relaciones. ¿Quién se está relacionando? ¿Yo o un personaje que he creado? Un personaje que lleva una máscara. Pero como digo, este es un tema que entraremos muy en profundidad cuando lleguemos al renacer mental. Como puedes ver, esta resistencia interna del miedo a no encajar o a no formar parte de, es fácil, muy fácil, que nos conduzca a perdernos. Y es fácil que nos conduzca al sufrimiento. Y en ese perdernos, creo que lo podemos ver,
al perdernos, esta resistencia actúa como un gran impedimento a poder saber cuál es nuestro lugar en el mundo. Dejamos en el tintero las otras dos variaciones de esta resistencia. El miedo a la soledad, es un tema bastante amplio, y el miedo a crear conflictos, que es origen también de otra resistencia muy común, que es el miedo al que dirán, y que uno puede ver como en realidad es toda una misma resistencia, ¿no? Ese miedo a la soledad está detrás de todo ese juego de encajar, no alterar el orden externo. Y también hay otra forma de adaptación. Por ejemplo, las personas que desean encajar y formar parte de un determinado círculo o ámbito, o les gustaría, pero les cuesta. Les cuesta aparentar, les cuesta convertirse en esa otra persona que encaje, les cuesta autoconvencerse y puedes pensar, fantástico, ¿no? Y en cierto sentido, claro, por supuesto, es mucho mejor. Pero estas personas tienen exacerbada la primera resistencia, el miedo a la soledad. Entonces, ¿qué suelen hacer cuando les gustaría, les encantaría encajar, pero no pueden? Pues lo que hacen es precisamente eso, toman refugio en el hacer, que es una forma de huida. Lo veíamos en el vacío existencial, ¿no? Como hay 1000 formas de huir, ilimitadas formas, en que una persona puede huir o esconderse de lo que está pasando en su interior, ¿no? Y la más común, o de las más comunes, es el hacer. Esto ya lo avanzamos aquí, pero lo analizaremos y desarrollaremos en clases posteriores. Como conclusión a todo este tema, vamos a ver algunas de las preguntas que nos han enviado para la clase. A ver, tenemos la pregunta: ¿todo el mundo encuentra su propósito? ¿Qué pasa si no lo encuentro? ¿Y cómo sé que lo he encontrado? Bueno, hay otra más. Voy a empezar por esta última. ¿Cómo sé que lo he encontrado? Que he encontrado mi lugar, que he encontrado mi espacio. Uno sabe que está donde tiene que estar, cumpliendo su propósito, cuando se suelen dar varios detalles. El primero de todos es que no necesitas preguntarlo. Es esa historia zen, que no sé si la comparto en el renacer físico o en el renacer emocional, no lo sé. La que un discípulo le llega al maestro y le pregunta: maestro, ¿cómo puedo saber, cómo puedo estar seguro de que estoy en el camino del despertar y la liberación? Y el maestro pues simplemente le responde, ¿no? Lo sabrás cuando ya no necesites preguntártelo, ¿no? Entonces, ese sería el primer detalle. Pero se dan otros aspectos. Cuando uno está en ese espacio, hay plenitud. No en vano, estamos hablando de que ese lugar idóneo para ti es donde puedes desarrollar y dar tu máxima expresión en ese momento. Esto es muy importante, en ese momento, porque el propósito vital cambia a lo largo de nuestra existencia. También se suele dar que uno lo siente tan fácil como si estuviera respirando. ¿A qué me refiero con esto? A que el tiempo vuela ante tus ojos. Estás inmerso allí y podrías permanecer allí indefinidamente. Hay una energía que te nutre constantemente. No puede tener
el sentimiento o la percepción de que algo te sostiene, una energía creativa que hace que en vez de estar más cansado, te sientas cada vez más vital, ¿no? Cuando estás ahí, inmerso en tu propósito. Y lo podríamos resumir con que cuando uno está en ese espacio, cuando uno encuentra ese lugar, las cualidades y las expresiones básicas del corazón se expresan fácilmente, ¿no? Y aquí esto es del renacer espiritual, pero aquí estamos hablando de una alegría intrínseca, de un sentimiento de autenticidad, de un sentimiento de libertad, de vulnerabilidad. Todo eso emerge y se puede expresar de manera muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos detalles por las que, como nos preguntaba, ¿cómo sé que lo he encontrado? Esos detalles nos ayudan a percibirlo, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, o a la primera, si todo el mundo encuentra su propósito. No, por supuesto que no, pero todo el mundo está en disposición de encontrar su propósito. Y algo más importante todavía, contamos con un aliado. La vida tira de ti hacia tu propósito existencial, de cada momento, aunque tú no quieras. Por muchas máscaras y vendas que pongas delante de tus ojos, la vida te llama. La vida tira de ti de regreso al ser, que lo podemos definir como el propósito último al que todos estamos condenados a llegar, tarde o temprano. Entonces contamos con ese aliado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo encuentro? ¿Qué pasa entonces si no encuentras tu propósito? Pues con todo lo que hemos estado hablando, puedes ver que no pasa nada. Que con una disposición abierta a ser, a ocupar el lugar que me corresponde en el mundo, ya sea poco a poco o con un tirón repentino, la vida me va a ir conduciendo, me va a ir llevando a ese lugar. Entonces la disposición que adoptamos no es de lucha, no es de esfuerzo, aunque mi propósito en la acción pueda requerir esfuerzo, pero en mi intención básica, en mi motivación básica, no está la lucha, sino que es una disposición de apertura, de escucha, de confianza en que cada paso que doy me estoy acercando. Decía Shantideva algo así como que el camino tiene dos aspectos, ¿no? Yo digo, o lo interpreto. Todo camino espiritual tiene dos aspectos. La liberación o la autorrealización o la iluminación, como quieras llamarlo, dice él, y el aplicarse a ello, es decir, la aspiración, el anhelo a despertar a la realidad última de la existencia y la práctica. Sin aplicarnos en el camino, la mera aspiración, por así decirlo, no sirve, ¿no? Entonces, la aspiración en este ejemplo, en este caso, que nos ocupa hoy, sería el anhelo a encontrar el propósito de vida. Y la aplicación es hacer mi parte. El hacer mi práctica y volver constantemente a la conciencia de ser en el corazón. Estamos hablando del camino del corazón. El hacer mi práctica es lo que me pone en contacto íntimo con la vida y lo que me conducirá a cumplir mi propósito. De acuerdo a esta traducción de Shantideva. Y un día echas la mirada hacia atrás y aquí lo interesante, te das cuenta de que quizá lo llevas cumpliendo años y ni siquiera te habías dado cuenta de que estabas donde tenías que estar, ¿no? Y vamos con la última
Pregunta. ¿Y si encuentro el propósito, luego qué? ¿Ya está todo? Bueno, para concluir esta introducción a mi lugar en el mundo, me gustaría comentar algo muy importante, que es que tu propósito de vida en este momento, sea cual sea, no es una prisión, no es una jaula de la que ya nunca te vas a poder mover. Tu lugar en el mundo cambiará en base a tu crecimiento, a medida que te acercas a tu naturaleza auténtica, ¿no? Si nos fijamos en personajes históricos, esto se ve con claridad, ¿no? Pongamos de ejemplo al Buda. En su infancia y en su adolescencia, su lugar en el mundo, ¿qué era? Pues ser príncipe. Vimos la historia de Buda, creo que fue el mes pasado. Su lugar en el mundo era ser príncipe y darse cuenta de que el sufrimiento existe y de que la impermanencia existe, que hay enfermedad, que hay vejez y que hay muerte. Él necesitaba ver eso del modo en que lo vio. Y por eso podemos decir que aquel era el lugar perfecto para ello. Era su lugar en el mundo. Después, su lugar en el mundo fue investigar las causas del sufrimiento y cómo ponerle fin. Y cuando cumplió su propósito, su lugar en el mundo pasó a ser enseñar a toda aquella persona que estuviera dispuesto a escuchar el camino de la liberación del sufrimiento. Es decir, en distintos momentos de su línea temporal, el Buda estaba en distintos lugares desempeñando funciones diferentes. Había, eso sí, un hilo conductor: la realización o la percepción directa de la auténtica naturaleza de la realidad. Eso estaba en todos aquellos momentos, ¿no? Entonces, de la misma manera, uno puede encontrarse en lugares distintos a lo largo de su vida y ver cómo nuestro compromiso existencial va transformándose, como un propósito llega a un punto y entonces otro se superpone. Y puede haber un hilo conductor también que una los distintos propósitos, o pueden estar completamente desconectados. Y un día estás aquí, qué sé yo, ejerciendo de enfermera en un hospital y tu propósito es el acompañamiento en la muerte. No sé, me lo estoy inventando. Y al día siguiente, al otro día, de pronto, sientes que tu propósito ha cambiado y decides instalarte en otro país y trabajar con niños. En fin, lo que quiero decir, ya para ir concluyendo, es que uno no debe apegarse a sus propósitos. En un instante, este puede cambiar. En un instante podemos sentir el impulso de cambiar de dirección. Y el reto, o uno de los muchos desafíos o retos que rodean nuestros propósitos, es ser capaz de escuchar en cada momento cuál es nuestro lugar. Ese es el reto. Escuchar en cada momento dónde nos corresponde estar, cuál es nuestro sitio. Y como decía Thoreau, si no mantienes el ritmo con tus compañeros, quizás sea porque escuchas un tambor diferente. Que tu motivación básica no sea el encajar, no sea el formar parte de algo, sea lo que sea ese algo, que no te represente, que no vaya alineado con tus valores más esenciales, con tu naturaleza auténtica. Que tu motivación no sea el mero encaje. Porque recuerda que tu función es requerida. Que tu motivación básica entonces sea seguir fielmente tu propia guía, tu propia escucha, la guía interna del corazón, sencillamente. Puede ser difícil o fácil, pero forma parte
del camino, que es ir dando paso a paso, acercándonos a nuestra auténtica sabiduría, aquella que se puede expresar, aquella que puede ser. Y bueno, con esto, con estas últimas preguntas que ha tenido muy bien compartir sus dudas una de las compañeras, pues vamos a terminar la clase. Os deseo lo mejor en vuestra práctica cotidiana. Espero que este pequeño acercamiento a mi lugar en el mundo, contemplar el propósito de existencia desde distintos ámbitos y lugares, podamos estar más alerta, observando esas resistencias que nos pueden surgir y podamos regresar a nosotros y abordarlas desde un lugar de conciencia, para poder saltarlas, rodearlas y sobre todo transformarlas. Gracias por tu presencia, por tu práctica y seguimos en el camino. Muchas gracias.